con todas, queridas amigas. ¡Qué alegría poder compartir un nuevo tutorial con todos ustedes! La Navidad se acerca y es una época de amor, de alegría, de encuentro familiar y también es una época de frío en la que necesitamos ese abriguito. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con este lindísimo cardigan que lo tejí con muchísimo cariño para todos ustedes. Les cuento que su puntada es facilita, la van a tejer sin ninguna dificultad. Recuerden mi técnica personal, tejer a la medida. ¿En qué consiste? Que sobre una blusa de tela, la cual nos queda muy bien, sobre ella vamos calculando, vamos midiendo cuántas cadenitas necesitamos para cada una. Recuerden que pueden tejer con una lanita más gruesa, una lanita más fina, eso es lo de menos porque el resultado va a ser espectacular. No se olviden de dar ese like, de compartir en sus redes sociales y también me encuentran en otras redes sociales porque ahí les estoy compartiendo lindísimas novedades que cada vez estoy tejiendo. Les envío siempre un fuerte abrazo. Suscríbanse, no se vayan a olvidar también de mirar los anuncios porque así les puedo seguir compartiendo más de estos lindísimos tutoriales. Y ahora saben que llegó el momento de ponernos a tejer, así que manos al tejido. Para tejer necesitamos 450 gramos. En este caso estoy utilizando una fibra acrílica, la cual tiene un grosor de 3 milímetros. Además, botones, tijera, aguja, una blusa a nuestra medida, señaladores y el crochet 3.5, el cual es de aluminio. Al cardigan lo vamos a tejer de la siguiente manera. Iniciaremos por aquí, por la cintura. Vamos a montar las cadenas. Vamos a tejer en una sola pieza de ida y de vuelta. Acoplamos las mangas y luego retomamos el tejido hacia la parte inferior y así llegaremos hasta el final. Como referencia les cuento que la talla que estoy tejiendo es la L. Estoy utilizando un acrílico, pero también podemos utilizar una hilaza, un algodón, el material que dispongamos de 3 milímetros, los 450 gramos y el crochet 3.5. Iniciamos con las cadenas. Yo ya me adelanté y estoy tejiendo varias de ellas. Fíjense que cuando tejemos tenemos que hacerlo de una manera flojita. Es muy importante que esta cadena tenga esa soltura. Si tejemos apretado no nos va a quedar bien. Luego que tejemos verificamos sobre nuestra blusa. Colocamos nuestra blusa sobre la mesa y en la parte inferior es donde vamos a verificar la medida. Luego que hemos tejido una gran cantidad de cadenas, vamos a tomar sus extremos, el inicio y el final, y vamos a colocar sobre esta parte de aquí, sobre la cintura, y tiene que coincidirnos de esta manera. Ya alcanza nuestra medida. La puntada que vamos a tejer es múltiplo de 6, pero tenemos que dejar 4 puntos en cada uno de los extremos, en cada borde 4 respectivamente. En mi caso, yo monté 144 puntos. ¿Cómo logramos esto? Recuerden que el múltiplo es 6. Multipliqué 6 por 24, tengo 144. Recuerden que esto tenemos que ir verificando sobre nuestro tejido. 144 más 4 de cada borde, 152 puntos. Esta es la cantidad que yo tengo para que alcance mi medida. Es muy importante que cuando vamos tejiendo, vamos verificando hasta alcanzar la medida. Ahora continuamos con la primera fila. Empezamos tejiendo 1, 2 y 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomamos la lazada y contamos un punto en el segundo. En el segundo punto o cadenita enganchamos para tejer una vareta, una cadena y en el mismo punto otra vareta más. Así se forma una especie de V. Hemos formado el primer borde. Ahora continuamos, tomamos la lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente enganchamos. Enganchamos para tejer varetas de 3 pasadas.
tomamos la lazada y en el punto siguiente volvemos a enganchar para tejer las varetas de 1, de 2 y de 3 pasadas. Las varetas de 3 pasadas se caracterizan por darle soltura a nuestro tejido. Y así voy a seguir tejiendo toda la fila con varetas. Concluí las varetas. En total tejí las 144, recuerden, porque 4 es de cada uno de los bordes. Ustedes también tengan muy en cuenta para que nos quede muy bien. Ahora voy a realizar el borde. Tomo la lazada, me salto un punto y en el siguiente engancho para tejer la V que va en el borde. Una vareta, una cadena y otra vareta más en el mismo punto. Así se forma la V. Ahora tomo la lazada y en el último punto engancho para tejer la vareta. Así está listo el borde. Para la siguiente fila vamos a girar y vamos a continuar con la siguiente fila. En el borde siempre vamos a tejer de esta manera. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomamos la lazada y en la parte central de la V enganchamos para tejer una vareta, una cadena y otra vareta más. Así formamos la V que está en el borde. Tomamos la lazada. Fíjense muy bien en esta vareta. Enganchamos para tejer una vareta más. Ahora nos corresponden 1, 2 cadenas. Tomamos la lazada y vamos a contar 1, 2. Nos saltamos 2 puntos y en el tercero enganchamos para tejer una vareta, 1, 2 cadenas. Tomamos la lazada y en el mismo punto enganchamos para tejer otra vareta más. Ahora nos corresponden 1, 2 cadenas. Contamos 1, 2, nos saltamos 2. En el punto número 3 enganchamos con un punto enano. Así nos queda y continuamos. 1, 2 cadenas, tomamos la lazada y contamos 1, 2, nos saltamos 2 y en el número 3 enganchamos para tejer una vareta, 1, 2 cadenas, tomamos la lazada, en el mismo punto otra vareta más, 1, 2 cadenas, contamos 1, 2, en la tercera cadena enganchamos con un punto enano. Así vamos a repetir esta secuencia toda la fila. Completamos la fila, siguiendo la misma secuencia. Estoy llegando al final. Me corresponde tejer la vareta y así está completa. Como llegué al borde, me corresponde 1, 2 cadenas. Tomo la lazada y sobre esta vareta, contando 1, 2, en la tercera, engancho para tejer la vareta, tomo la lazada y aquí en la parte central de la V me corresponde otra V, una vareta, una cadena y otra vareta más. Así formamos el borde. Tomo la lazada y ahora la vareta la vamos a tejer, miren, entre la vareta y la V pasamos por aquí. Es una manera práctica y que nos queda muy bien. Está lista. Ahora vamos a girar porque vamos a seguir con la siguiente fila. Recuerden en los bordes siempre 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan a una vareta, tomando la lazada y tejiendo una V sobre la V de la fila anterior de manera idéntica. Tomo la lazada y me corresponde sobre esta vareta de aquí tejer nuevamente otra vareta. Ahora una cadena, tomamos la lazada y justamente aquí vamos a pasar para tejer una vareta sin cerrar. Tomamos la lazada, otra vareta, cerramos todo junto y tejemos 1, 2 cadenitas. Tomamos la lazada y en el mismo espacio vamos a repetir nuevamente 2 varetas, las cuales se cierran juntas y 1, 2 cadenitas. Tomamos la lazada y vamos a tejer nuevamente
2 varetas que se cierran juntas. Así se forman esta especie de petalitos. Cierro todo junto. Fíjense cómo nos queda. Ahora, una cadenita, tomo la lazada y lo mismo que tejí en esta parte de aquí, lo voy a tejer en esta parte. Fíjense muy bien, paso a la parte central. Una vareta sin cerrar, tomo la lazada, otra vareta, cierro todo junto. 1, 2 cadenas, tomo la lazada en el mismo espacio. Enganchamos para tejer nuevamente las 2 varetas que se cierran juntas. 1, 2 cadenas tomando la lazada y en el mismo espacio otro petalito que se compone de 2 varetas que se cierran juntas. Y ahora una cadenita, porque entre cada uno de estos petalitos tejemos una cadenita. Ahora me corresponde tejer nuevamente otros petalitos. Y así la puntada se repite hasta el final de la fila. Completo la fila con una cadenita tomando la lazada y tejiendo nuevamente en el borde. Recuerden, el borde lo tejemos idéntico a lo largo de todo nuestro cardigan. Tomando la lazada y por aquí, como les recomendé, así tejemos de una manera más rápida y práctica. Giramos para seguir tejiendo. El borde sigue igual. Así podemos ver, tomo la lazada, corresponde la vareta que está en el borde. Ahora vamos a tejer una cadena, tomamos la lazada y nos dirigimos aquí en este arquito. En él enganchamos para tejer una vareta. Una cadena, tomamos la lazada en el arquito siguiente, nuevamente otra vareta más. Una cadena, tomamos la lazada aquí, fíjense muy bien, en este espacio. Enganchamos para tejer otra vareta. Y así de manera sucesiva vamos a seguir tejiendo una cadena y en este espacio una vareta. Una cadena y una vareta. La puntada también sigue esta misma secuencia. Ahora me corresponde aquí. Algo muy importante, cuando tejemos la cadena, tejámosla con soltura. No tejamos la cadena apretada porque luego en esta fila se nos puede recoger, se nos puede quedar arrugado si no tejemos con soltura. Entonces voy a seguir tejiendo toda la fila. Estoy llegando al final y continúo. Enganché en este arquito. Me corresponde la cadenita, tomo la lazada y ahora engancho sobre la vareta para tejer nuevamente el borde. Está listo el borde, ahora giramos para continuar. Nuevamente el borde lo tejemos de la misma manera. 3 cadenas que reemplazan a la vareta. Luego continuamos con el borde. Tomo la lazada y sobre la vareta engancho para tejer la vareta. Y ahora, sobre cada uno de estos espacios, vamos a tejer varetas, sobre cada uno de los puntos. Una vareta aquí, otra vareta sobre la vareta de la fila anterior. Una vareta en el espacio. Una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Y así esta puntada la vamos a seguir tejiendo hasta el final de la fila. Es una gran franja la que estamos tejiendo. Recuerden que cubre todo nuestro contorno. Ya estoy llegando al final. En el final vamos a tejer de la misma manera. La vareta en este espacio y la vareta sobre la vareta de la fila anterior. Como les mencioné, sigue esa misma secuencia, ese mismo orden. Y el borde igualito.
lo seguimos tejiendo. Ahora la vareta. Y quiero que se fijen que esta fila que acabamos de tejer es la misma que tejimos al inicio. Ahora vamos a repetir las puntadas. Voy a realizar primero el borde y ahora continúo con esta fila. ¿Recuerdan? 1, 2 cadenitas, tomamos la lazada. Contamos 1, 2. En la tercera cadena enganchamos para tejer una vareta, 2 cadenas y otra vareta más en el mismo espacio. Luego, 1, 2 cadenas, enganchamos 1, 2 en el tercer punto y continuamos con la misma secuencia, contando 1, 2 en la tercera, enganchando para tejer estas puntadas que nos están quedando muy hermosas. Y como se fijan, ahora vamos a repetir las filas que tejimos al inicio, las vamos a repetir cuantas veces necesitemos hasta alcanzar la medida que cada una necesitamos. Vamos a seguir tejiendo hasta llegar hasta la altura de aquí de la manga. Así que ya regreso tejiendo. Desde la cintura hasta la altura de la manga tejí 1, 2 y 3 de estas filas. Aquí tengo la manga en cada uno de los costados. Ahora vamos a tejer las mangas, pero antes observen cómo nos queda en la parte central. Un borde se sobrepone al otro porque recuerden que luego aquí ubicaremos los botones. Ahora vamos a dividir. Para dividir el frente de la espalda vamos a tomar los extremos y vamos a señalar la mitad. O también lo más práctico, vamos a contar cuántos de los motivos tenemos de estos abanicos y los vamos a dividir en partes iguales. Luego hacemos lo propio con el frente. Recuerden que en el frente tenemos 2 delanteros, uno de cada lado. De igual manera colocamos, hacemos coincidir los abanicos y ubicamos las señales. En mi caso tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de estos abanicos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en cada uno de los costados. Justamente aquí me encuentro con esta fila. Fíjense, ahora voy a seguir tejiendo hasta llegar a la señal. Aquí vamos a atar el hilo donde tenemos la señal. Justamente aquí vamos a atar un nuevo hilo, el cual nos servirá para la manga. Atamos. ¿Y cuántas cadenas o puntos vamos a tejer? Coloqué de esta manera para así poder observar con mayor claridad dónde vamos a atar el hilo. Donde tenemos la señal, justamente aquí. Tomamos el hilo. Atamos muy fuerte, recuerden, dejando siempre una cantidad suficiente de hilo. Nunca dejemos un espacio demasiado pequeño, una cantidad demasiado pequeña de hilo. Y ahora empezamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y vamos a seguir tejiendo varias. Recuerden que nuestra puntada es múltiplo de 6. Para mi manga, yo voy a montar 60 puntos, porque recuerden que 60 es múltiplo de 6, más 4, solamente más 4 de un solo borde que va a quedar justamente en el puño. En total voy a montar 64 cadenas o 64 puntos, que es la cantidad que yo deseo para mi manga. Así que continúo tejiendo 7, 8, 9 hasta completar. Seguí tejiendo hasta completar las 64 cadenas que yo desee, porque mi manga es muy larga y yo la deseo de este tamaño. Si ustedes desean una manga más corta, van a tejer menos cadenas. Recuerden realizar muy bien ese cálculo. Ahora voy a retomar mi tejido. Fíjense que me encuentro aquí. Ahora me corresponde la puntada de las varetas. Luego de tejer el borde, quiero que se fijen que seguimos con la misma secuencia de las puntadas.
Aquí estoy tejiendo las varetas. Algo muy importante, por favor, no se confundan. Atamos el hilo en la fila donde tenemos una vareta, una cadena, una vareta, una cadena. Aquí es donde atamos. Y ahora, con la puntada de las varetas, voy a seguir tejiendo todo esto hasta llegar a las cadenitas. Ya llegamos a la señal. Vamos a seguir tejiendo una vareta sobre cada punto de la fila anterior. Continúa la misma secuencia, recuerden, porque a la puntada la estamos adaptando a la manga. Tomamos la lazada y ahora sobre cada cadenita vamos a seguir tejiendo las varetas. Recuerden, en cada una las varetas de 3 pasadas. Fíjense cómo estamos ya adaptando la manga. Así continuamos hasta el final de toda la cadena. Con las varetas ya llegué al final de la cadena. Ahora vamos a tejer el borde. El borde lo vamos a realizar con varetas de 2 pasadas. Tomamos la lazada y contamos. Nos saltamos un punto y en el segundo enganchamos. Como les mencioné, varetas de 2 pasadas para que así esta parte que va en el puño. Recuerden que este borde va en el puño. Tomamos y tejemos el borde de la misma manera, pero con varetas de 2 pasadas. Esta parte que estamos tejiendo de aquí es el puño, porque desde aquí montamos las cadenas, nos encontramos aquí. Ahora vamos a tejer de ida y de vuelta hasta llegar a la altura del cuello. Recuerden siempre que la puntada sigue igual. Ahora voy a girar todo este gran tejido que estamos realizando y continuamos con este ligero cambio que les acabo de mencionar. Vamos a tejer en el borde 1 y 2 cadenas. Nuevamente, varetas de 2 pasadas. Tomamos la lazada aquí, justamente aquí me corresponde la vareta de 2 pasadas. Y ahora la puntada sigue igual, 2 cadenas, tomamos la lazada, contamos 1, 2, 3 y el resto sigue igual. Como se fijan, hemos incorporado la manga de una manera muy práctica y nos queda muy lindo. Y así, la puntada sigue idéntica, así que voy a seguir tejiendo varias filas más. Luego de tejer varias filas ya llegué a la altura del cuello. Recuerden siempre que la blusa de tela es nuestra guía. Esta es toda la manga que estoy tejiendo de ida y de vuelta. Ahora vamos a delimitar el cuello. Vamos a colocar una señal. Recuerden siempre la blusa de tela es nuestra guía y colocamos una señal para luego seguir tejiendo y llegar hasta aquí. La puntada sigue la misma. De preferencia vamos a cerrar el cuello en esta parte donde tenemos la fila de las varetas. Ahora, como se fijan, voy a girar mi tejido para continuar hasta la señal. Continúo con la misma puntada. Me corresponde en este tercer punto. Siempre es importante que adaptemos las puntadas a nuestras medidas. Ahora me corresponden las 2 cadenitas y estoy llegando a la señal. Voy a contar 1, 2 sobre la tercera, engancho para tejer una vareta. Y ahora otra vareta más. Este es el borde. Ahora giramos y coloco nuevamente la señal para tener la referencia del cuello. Este va a ser el borde del cuello. Vamos a tejer 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan a una vareta y sobre la otra vareta del borde tejemos otra vareta más. El resto de la puntada sigue igual. Estoy tejiendo los petalitos
Y así voy a seguir tejiendo de ida y de vuelta. Recuerden que esta parte de aquí es justamente esta de aquí. Entonces voy a seguir tejiendo varias filas hasta llegar a la altura del hombro. Así que regreso. Una vez que llegamos a la altura del hombro, fíjense cómo se forma el cuello de perfecto. Nuestra manga también ya está lista. En esta parte terminé de tejer y arranqué el hilo. Ahora, lo mismo que tejimos en esta parte, lo vamos a hacer en la otra. Tenemos que tener muy en cuenta las señales, por favor. Donde tenemos la otra señal, yo procedí a atar el hilo. Aquí até el hilo y tejí la misma cantidad de cadenitas. ¿Recuerdan? La primera manga tiene 64. Recuerden que esta es mi medida. Ustedes también realicen su cálculo. Até el hilo y seguí tejiendo la misma cantidad de cadenitas. En mi caso, las 64. Y ahora, desde aquí, voy a tejer de ida y de vuelta de la misma manera que lo hice en esta parte. Continúo. Así observamos mejor dónde tengo la señal. Aquí está atado el hilo. Tejí las cadenitas. Fíjense, idéntico como tejimos al inicio, pero desde aquí vamos a empezar con el borde. Empezamos 1, 2, las 3 cadenitas que reemplazan a la primera vareta. En el siguiente punto enganchamos para tejer la vareta, una cadenita y la siguiente vareta. Así formamos el borde. Tomamos a la lazada, nos saltamos un punto y en el siguiente enganchamos para tejer una vareta. En el siguiente, otra vareta más, porque recuerden que estamos siguiendo la misma secuencia, estamos tejiendo de manera idéntica como lo realizamos en la otra parte. ¿Qué les parece? Y así continúo tejiendo toda esta parte hasta llegar también a la altura del hombro. Así que ya regreso. El tejido ya está listo. La manga idéntica a la que acabamos de tejer. Cuando tejí esta fila de varetas, arranqué el hilo para luego atarlo nuevamente aquí y continuar con todas las filas hasta llegar aquí al final. Ahora vamos a la espalda. En la espalda tenemos que tejer las mismas filas hasta llegar a la altura del hombro. Desde la manga no podemos observar todo como quisiéramos, pero nos damos ese tiempito. Aquí vamos a atar el hilo para seguir tejiendo. Vamos a atar el hilo ahora por la espalda y vamos a tejer en una sola pieza las dos mangas incorporadas con la espalda. Aquí atamos el hilo y continuamos con las 3 cadenas que van en el borde. Luego aquí enganchamos para tejer, recuerden, la V. Una vareta, una cadena y una vareta más. Seguimos la misma secuencia del borde. Lo mantenemos. Recuerden que estamos empezando por la parte del puño. Tomamos la lazada y sobre este punto enganchamos también para tejer la vareta. Está listo el borde y ahora sí, sobre cada punto enganchamos nuevamente para tejer las varetas. Y como les mencioné, la puntada la vamos a tejer idéntica a como la tejimos en el frente. Por eso estamos empezando con esta fila de las varetas. Y así continúo hasta llegar donde empezamos ya con la espalda. Este lugar de aquí es el de aquí. Y continuamos, como les mencioné, tejiendo las varetas. Ahora me corresponde aquí. Y ahora seguimos ya. Estamos en la espalda. Seguimos tejiendo. Fíjense cómo la puntada sigue esa secuencia.
Y así voy a seguir tejiendo toda la espalda, porque estoy tejiendo ya la espalda hasta llegar también a la siguiente manga y sigo tejiendo. Recuerden, en los puños dejar el borde. Ya llegué al siguiente puño. Y vamos a realizar el borde. Me falta todavía aquí la vareta. Ahora fíjense que aquí está la V. En esta parte de aquí enganchamos para tejer la siguiente V, la que se compone de una vareta, una cadena y otra vareta más. Nos corresponde la última vareta del borde. Tomamos la lazada y contamos desde aquí. 1, 2, en la tercera cadenita enganchamos. Y así la fila está lista y vamos a seguir tejiendo, para lo cual vamos a girar para continuar con las siguientes filas, recordando que en el borde vamos a tejer varetas de 2 pasadas para que así el puño se haga un poquito más delgado. Las 2 varetas, tomamos la lazada y en la parte central enganchamos nuevamente para tejer la V. Está lista. Ahora la puntada nos corresponde la de aquí. 2 cadenitas, tomando la lazada y contando 1, 2 en el tercer punto, enganchando para tejer la puntada que ya la hemos tejido durante toda esta prenda. Y así continuamos tejiendo de ida y de vuelta hasta la altura que tejimos el frente, así que sigo tejiendo. Cuando la espalda ya está lista, vamos a proceder a unir en los hombros en la parte superior de la manga. Empezamos desde aquí, desde el puño, ensartamos la aguja y cosemos toda esta parte superior hasta llegar aquí en el hombro. Cosemos uno a uno cada uno de los puntos. Nos queda así la costura. Lo mismo que realizamos en esta manga, también realizamos con la otra. Ahora nos dirigimos a la parte inferior porque vamos a retomar nuestro tejido. Vamos a tejer toda la parte de aquí. Para ello atamos el hilo. Atamos justamente en esta esquina para seguir tejiendo. Fíjense que estoy por la parte del revés para que luego cuando nos toque tejer de ida y de vuelta por el derecho nos quede esta misma secuencia. Empezamos con el borde, tejiendo de la misma manera. Recuerden las 3 cadenitas que reemplazan a la vareta y justamente aquí sobre este punto enganchamos para tejer una vareta, una cadena y otra vareta más, porque la secuencia la vamos a continuar. Tomamos la lazada y sobre esta vareta enganchamos para tejer la otra vareta. Ahora vamos a repetir las filas que tejimos hacia arriba, ahora las vamos a hacer hacia abajo. Ahora nos corresponde las 2 cadenitas, tomar la lazada y contar 1, 2 puntos. En el tercero enganchamos para tejer la vareta, las 2 cadenitas y la otra vareta más. Las 2 cadenitas, contamos 1, 2 en el tercer punto, enganchamos. Y así continúo con esta secuencia. Así voy a seguir tejiendo y luego de esta fila voy a continuar con los petalitos, así que sigo tejiendo. Luego de tejer las filas de los abanicos, también tejí la fila de las varetas con las cadenas. También ubiqué un hilo de color para que así podamos identificar. Pasé con la aguja y así observamos desde donde empezamos a tejer hacia abajo. Es justamente desde aquí hacia abajo. Ahora vamos a realizar aumentos para que nuestro cardigan tome esa amplitud. Recordemos que nuestra puntada es múltiplo de 6. Vamos a incrementar 2 de estos abanicos por cada fila. Entonces necesitamos, recuerden, 6 por cada uno de estos abaniquitos. En la parte de aquí voy a ubicar 3 señales en este delantero. También 3 en esta parte de aquí. En total, en el frente tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 señales.
las vamos a distribuir de una manera equitativa para que nos quede muy bien. Y también ahora en la espalda también vamos a ubicar las 6 señales más. 1, 2, así tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de la espalda y 6 del frente tenemos 12 señales. En ellos vamos a hacer los aumentos. Aquí está el hilo que nos sirve de referencia para señalar dónde empezamos a tejer hacia la parte inferior. Vamos a continuar tejiendo en cada uno de estos espacios las varetas. Recuerden, una vareta en el espacio y una vareta sobre la vareta de la fila anterior. Continuamos hasta llegar a la señal. Ya en la señal, cerca de la señal, continuamos tejiendo la vareta y ahora sí estamos en la señal. Vamos a tejer una y 2 varetas. Este es el aumento. Fíjense muy bien. Y ahora continuamos con la misma secuencia. Una vareta en cada uno de los espacios y sobre cada vareta de la fila anterior. Y continúo hasta la siguiente señal. Vamos a tejer sobre la señal nuevamente un aumento. Una vareta y otra vareta más en el mismo punto. Así se produce el aumento que necesitamos. Y así como realicé estos aumentos, voy a seguirlos realizando en todas las señales. Una vez que realicé los aumentos donde tengo las señales, voy a seguir con la misma puntada que hemos tejido a lo largo de todo este cardigan. Recuerden que fila a fila, realizando los aumentos, se van a incrementar 2 abanicos. En este momento yo tengo un total de 24 abanicos. Y cuando teja la siguiente fila, van a incrementarse 2, es decir, voy a tener 26. Y así fila a fila. Gracias a estos aumentos se van incrementando 2. Así que voy a seguir tejiendo más de estas filas. Ya estoy de vuelta. Tejí esta fila de los abanicos. Ahora me corresponde tejer. Estoy en esta esquina. Voy a tejer la fila de las varetas. Y recuerden que cuando tejemos la fila de varetas, realizamos los aumentos. Procedí a colocar las señales. 1, 2, 3, 4, 5 y así de manera sucesiva. Sigo colocando las señales hasta completar 12. Recuerden, porque fila a fila se van incrementando 2 de estos abanicos. Así que retomo nuevamente el tejido. Ya está listo el borde. Me corresponde la vareta. Y ahora en cada uno de los espacios nuevamente vamos a seguir tejiendo las varetas. Recuerden, una en el espacio y otra sobre la vareta de la fila anterior. Así hasta llegar a la señal. Ya en la señal vamos a tejer el aumento. ¿Recuerdan? Una vareta y otra vareta en el mismo espacio. Así se produce el aumento. Y el mismo aumento lo vamos a repetir en cada una de las señales como lo realizamos en esta fila de aquí. Y así vamos a seguir tejiendo varias filas hasta tener la altura, el largo que cada una deseamos de nuestro cardigan. Recuerden tejer las filas que a cada una más nos convenga. Así que regreso tejiendo. En total tejí 6 filas de abanicos a partir de la señal. Contamos 1, 2, 3... 4, 5 y 6. Al final estoy tejiendo una fila de varetas y luego ya empecé a tejer una fila de puntos enanos para así culminar. Así observamos de cerca la fila de puntos enanos. Culminamos tejiendo un punto enano sobre cada punto de la fila anterior. Ahora vamos a fijarnos. De esta manera está ubicado nuestro cardigan. Nos encontramos en esta esquina. Vamos a subir tejiendo cadenitas en todo el contorno y luego llegaremos a la siguiente esquina. Estamos realizando ya el terminado de nuestra prenda. Giramos y vamos a tejer
1, 2, 3 cadenas y enganchamos en este espacio. Enganchamos con un punto enano. 1, 2, 3 cadenitas nuevamente y enganchamos en el espacio siguiente. 1, 2 y 3. Y como se fijan con esta puntada tan bonita, voy a seguir tejiendo todo el contorno. Ya estoy llegando a la siguiente esquina, es decir, al final. 1, 2, las 3 cadenitas. Volvemos a enganchar y cortamos, dejando siempre una cantidad suficiente. Alamos y ensartamos para luego ocultar con la aguja. Ahora nos dirigimos a la manga. Vamos a tejer el puño. Atamos el hilo en uno de estos espacios y vamos a tejer. Ocultamos también el resto de hilo que nos sobra. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomamos la lazada y en el mismo espacio vamos a tejer otra vareta. Tomamos la lazada en el espacio siguiente, que es justamente este de aquí. En él enganchamos para tejer una vareta. Recuerden, tejemos varetas de 3 pasadas. Tomamos la lazada y en el espacio siguiente nos corresponden 2 varetas. Es decir, vamos a tejer de manera alternada. Ahora me corresponde una vareta en el espacio siguiente. Cuando me refiero de manera alternada, es decir, que en un espacio tejemos 2 varetas y en el siguiente tejemos una, luego 2 y luego una. Y así de manera sucesiva. Continuamos con esta fila. Estoy completando la fila. Continué tejiendo. Como les mencioné, aquí tengo 2, 1, 2 y ahora me corresponde una vareta. Aquí empecé, enganchamos sobre esta cadenita con un punto deslizado. Fíjense cómo el puño se hace angosto. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas que reemplazan a una vareta. Y ahora sobre cada uno de estos puntos de la fila anterior vamos a tejer. Aquí tomamos muy bien los puntos para que nos quede perfecta. Y así, sobre cada uno de los puntos de la fila anterior, vamos a tejer las varetas. Vamos a tejer la cantidad de filas que cada una necesitemos. Así que pruébense porque puede que necesiten 2, 3 filas dependiendo de su gusto y de su talla. Así que continuamos tejiendo esta fila de varetas. La manga ya está lista. Luego de tejer las 2 filas de varetas, tejí una fila de punto enano. Y lo mismo voy a realizar con la otra manga. Las 2 mangas ya están listas. Procedí a ubicar los botones. Vamos a ubicar aquellos que a nosotros más nos convenga. Es muy importante que verifiquemos que los botones, antes de ubicarlos, verifiquemos que pasen por la V. La V es el ojal. Pasan perfectamente, así que verifiquen antes de coserlos. Algo importante, fíjense en el cuello. Voy a desabotonar para que observemos con mayor claridad. Aquí tenemos los arquitos de 3 cadenas y aquí tejí punto enano. Aquí continué tejiendo los arquitos, fíjense muy bien, y en la parte de la espalda, en el cuello, también tejí punto enano. Lo propio en toda esta parte. Y así, nuestro lindo cardigan ya está listo. Así observamos de cerca toda esta preciosa puntada. Recuerden, siempre comparto estos tutoriales con todo el cariño. Recuerden dar ese like, compartir en sus redes sociales. Además, miren la publicidad porque así les puedo seguir compartiendo más de estos lindos tutoriales. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.